Él aprobó la oposición y creyó que había conquistado el mundo. Lo que no sabía es que, al perderme, me estaba regalando el universo entero. Porque la estabilidad que tanto busqué fuera, la fuerza que deposité en él, la estabilidad era yo. Y siempre lo fui. Pero para entenderlo, tuve que caminar sobre las ruinas de la vida que construí para los dos. Nuestra historia de amor olía a café quemado a las 3 de la mañana y a subrayador fosforito. Vivíamos en un piso diminuto, con las paredes forradas de esquemas y los sueños apilados junto a los temarios. Nuestro futuro, le decía yo mientras le rellenaba la taza, está a un examen de distancia. Y me lo creía. Me lo creí con cada fibra de mi ser. Él hincaba los codos, sí, pero yo era el andamio invisible que sostenía su esfuerzo. Fui las noches en vela para que él no se durmiera, las excusas a mis amigas para no salir, y que él tuviera silencio. Fui el sueldo íntegro que se iba en academias, en preparadores, en manuales que pesaban más que mis propias dudas. Cada no a mis propios deseos, era un sí, a nuestro proyecto común. Porque no era asterisco su asterisco oposición, era asterisco nuestra asterisco. Era la llave a todo lo que nos habían enseñado a desear. El trabajo para toda la vida. El piso en propiedad, las vacaciones en agosto, la seguridad para formar la familia que dibujábamos en servilletas de bar. Yo no era una espectadora de su escalada, era la que le sujetaba la escalera, la que le curaba las heridas de cada suspenso, la que soplaba en su nuca para darle aliento cuando quería abandonar. Y entonces llegó el día. Recuerdo el sol de junio entrando por la ventana y el silencio tenso mientras actualizábamos la página del BOE una y otra vez. Y de repente, su nombre. Ahí estaba. Negro sobre blanco. El grito que pegó resonó en todo el edificio, pero sobre todo, resonó dentro de mí. Fue un seísmo de alegría pura. Nos abrazamos en el suelo de la cocina, llorando, riendo, sin poder creerlo. «¡Lo hemos conseguido!», gritaba él, con la cara empapada en mis lágrimas y las suyas. «Joder, lo hemos conseguido». Y en ese instante, sentí que cada café, cada renuncia, cada euro invertido había sido la mejor decisión de mi vida. Habíamos tocado el cielo. Pero nadie te avisa de que, después de tocar el cielo, a veces lo único que queda es la caída. El día después fue extraño. Y el siguiente, y el de después. El cambio no llegó con un portazo, sino como una corriente de aire frío que se cuela por una rendija. Sutil pero constante. El hombre con el que había compartido trinchera empezó a desvanecerse. Y en su lugar apareció un extraño con sus mismos ojos. El aprobado no le había traído solo un cargo de funcionario. Le trajo un nuevo estatus, un armario lleno de trajes que yo no le había ayudado a elegir, y un círculo de nuevos colegas, con los que yo no tenía nada en común. Nuestras conversaciones sobre nuestros planes, se convirtieron en sus monólogos sobre mi carrera. Si intentaba dar mi opinión en una cena con sus nuevos amigos, me corregía en público con una sonrisita condescendiente. Mis sueños, mis pequeñas ambiciones, empezaron a ser tratados como pasatiempos infantiles, como caprichos sin importancia. Y entonces llegó su frase favorita, el puñal que clavaba una y otra vez para marcar la distancia entre su nuevo mundo y el mío. «Es que no lo entiendes, cariño, esto es otro nivel». Y yo no lo entendía. No entendía en qué momento había dejado de ser su compañera para convertirme en un accesorio anticuado. El dolor no vino de un golpe seco, de una infidelidad de una noche, vino del goteo constante de 1000 traiciones emocionales. Me di cuenta de que en el podio que yo le había ayudado a construir con mis propias manos, no había sitio para mí. Él estaba arriba, deslumbrado por las luces, y yo abajo, en la sombra, invisible. La confirmación final fue casi un alivio. Un WhatsApp que no debería haber leído, una reserva de hotel para 2 en su correo, no recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es su cara cuando le pregunté. No había culpa, no había arrepentimiento. Solo había una frialdad terrible, la de un cirujano que amputa un miembro sin anestesia. Las cosas cambian, dijo. He evolucionado. Tú te has quedado atrás. No me quería. Me había superado. Como un móvil viejo que se queda obsoleto cuando sale el nuevo modelo. El coraje para marcharme no nació de la rabia. Nació del instinto de supervivencia. Miré a ese extraño que se sentaba en el sofá que habíamos elegido juntos, en el salón que yo había pintado, y comprendí que el hogar que con tanto esfuerzo había construido, era ahora un campo de ruinas. Y si me quedaba un minuto más, acabaría sepultada bajo los escombros. Cogí mi bolso, las llaves de mi coche y me fui. Sin mirar atrás. No porque fuera fuerte,
sino porque estaba demasiado rota como para hacer otra cosa. El divorcio fue una demolición controlada. Me despojó de la casa, de la mitad de los amigos que creía comunes, de la estabilidad económica que habíamos tardado años en conseguir. Pero lo que más me dolió fue que me despojó de mi identidad. Durante una década, yo había sido la pareja de la que le apoya mientras estudia. Mi identidad estaba fusionada con la suya, con nuestro proyecto. Y ahora, sin el nosotros, ¿quién era yo? El silencio de mi nuevo piso de alquiler era atronador. Un espacio vacío que gritaba mi fracaso. Me enfrenté a la burocracia, a las miradas de pena, al juicio velado de quienes eligieron su bando. Pero el peor juez era el fantasma que dormía conmigo cada noche, la culpa. ¿En qué me equivoqué?, me preguntaba mirando al techo. ¿No fui suficiente? ¿Si hubiera sido más lista, más ambiciosa, más guapa? Cada pregunta era un clavo más en mi ataúd emocional. Volvía a los lugares donde fuimos felices, a nuestro banco en el parque, a la cafetería de los desayunos de domingo, buscando respuestas. Y solo encontraba dolor. Me hundí en una tristeza densa, pegajosa, convencida de que mi valor como persona había estado siempre ligado a su éxito. Y sin él, yo no era nada, era un cero a la izquierda. Este fue mi desierto, un páramo de soledad y autocompasión donde vagué durante meses. Y entonces, un día, ocurrió algo. No fue una revelación divina ni un golpe de suerte, fue algo pequeño, casi ridículo. Compré una estantería de IKEA. Una de esas complicadas, con 1000 tornillos y unas instrucciones que parecían escritas en otro idioma. Pasé horas en el suelo del salón, sudando, frustrada, a punto de llorar. Él siempre se había encargado de estas cosas. Estuve a punto de rendirme, de dejarla a medio montar como un monumento a mi propia inutilidad. Pero algo dentro de mí, una chispa de pura cabezonería, me hizo seguir. Y cuando por fin puse el último tornillo y la levanté, temblorosa y un poco torcida, me quedé mirándola. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Una sonrisa de verdad. No era una obra de ingeniería, pero era mía, la había construido yo sola. Ese mueble torcido fue la primera gota de agua en mi desierto. A partir de ahí, empecé a dar pequeños pasos. Me reencontré con una vieja pasión que había abandonado por falta de tiempo, la pintura. Compré unos lienzos baratos y empecé a manchar. Sin técnica, sin pretensiones, solo por el placer de crear algo que no tuviera que ver con nadie más. Volví a llamar a esas amigas a las que tanto había descuidado. Y me recibieron con los brazos abiertos, sin reproches, recordándome quién era yo antes de él. El paso más grande fue pedir ayuda. Empecé a ir a terapia. En una de las primeras sesiones, la psicóloga, después de escuchar mi letanía de culpas y lamentos, me hizo una pregunta simple: ¿y tú, qué quieres hacer ahora? Me quedé en silencio. Un silencio largo, profundo. Porque nadie me había hecho esa pregunta en años. Y lo más aterrador es que no tenía ni idea de la respuesta. Por primera vez, me di cuenta de que mi vida era un lienzo en blanco. Daba pánico, pero también era extrañamente liberador. Ya no era un cuadro rasgado que intentaba reparar, era un lienzo nuevo esperando la primera pincelada. Empecé a reconstruirme, no con grandes gestas sino con pequeñas decisiones diarias. Me apunté a un curso de cerámica. Busqué un trabajo que me gustara de verdad, aunque el sueldo fuera menor. Hice mi primer viaje sola, a un pueblo de la costa, y descubrí que disfrutaba de mi propia compañía. Cada paso era un desafío, pero cada paso me alejaba un poco más de las ruinas y me acercaba un poco más a mí misma. Han pasado los años. La mujer que os cuenta esta historia ya no es la misma. No es la joven soñadora que vivía para el sueño de otro, ni la mujer rota que lloraba en un piso vacío. Soy la versión más auténtica de mí misma que he conocido nunca. Monté un pequeño taller de cerámica, el mismo que empezó como un hobby para llenar mis tardes. No me he hecho rica, pero pago mis facturas haciendo algo que amo. Mi vida no es perfecta, pero es mía. Cada decisión, cada error, y cada acierto me pertenecen. Miro al pasado y ya no siento rencor, siento una extraña gratitud. Entendí que la oposición no le cambió, solo le dio el poder y el estatus para revelar al hombre que siempre había sido. Y su marcha, que en su momento sentí como el fin del mundo, fue en realidad mi liberación forzosa. La fuerza que encontré para levantarme no salió de la nada. Se había forjado en el fuego del dolor, en el frío del abandono, en la quietud de la soledad. En las cenizas de aquel matrimonio no solo me encontré a mí misma,
Tuve que crearme de nuevo, pieza a pieza. La verdadera estabilidad, he aprendido, no te la da un contrato fijo, ni una hipoteca, ni el amor de otra persona. La estabilidad es saber que, aunque todo tu mundo se derrumbe, tienes la capacidad de levantarte. Es transformar el dolor en propósito. Es entender que el proyecto más importante de tu vida no es construir el futuro de nadie, sino la construcción diaria y consciente de tu propio ser. Él aprobó la oposición, y creyó que había conquistado el mundo. Lo que no sabía es que, al perderme, me estaba regalando el universo entero. Porque la estabilidad que tanto busqué fuera, la fuerza que deposité en él, la estabilidad era yo, y siempre lo fui. Todo el mundo recuerda el final. El portazo, el silencio, las cenizas. Pero para entender la magnitud del derrumbe, hay que recordar cómo era el edificio cuando aún estaba en pie. Hay que volver al principio, a los cimientos. A él, o mejor dicho, a quien yo creía que era él. Nos conocimos en el lugar menos romántico y más premonitorio del mundo, la biblioteca de la Facultad de Derecho, en plena época de exámenes de junio. El aire olía a papel viejo, a cafeína y a pánico silencioso. Yo llevaba horas buscando un sitio libre, uno de esos cubículos anónimos que se convertían en tu hogar durante semanas. Y allí estaba él, en el último que quedaba, rodeado de una muralla de libros que parecía a punto de venirse abajo. Nuestras primeras palabras no fueron un piropo, sino una negociación desesperada por un enchufe. Solo había uno, y los dos teníamos el portátil a punto de morir. Recuerdo su sonrisa cansada cuando levantó la vista de un manual de administrativo que parecía más grueso que él. Tenía ojeras, el pelo revuelto y una mirada de una intensidad que me desarmó. No era guapo en el sentido clásico, pero tenía algo. Tenía un fuego en los ojos. Una determinación casi feroz que me resultó extrañamente atractiva. Si quieres, compartimos, me dijo, con una voz un poco ronca de no usarla en horas. Tú cargas una hora, yo otra. Así sobrevivimos los dos. Sobrevivir. Esa fue la primera promesa. Y yo, que siempre he tenido un instinto casi maternal de cuidar, de arreglar, de sostener, me aferré a esa idea. Sobreviviríamos juntos. Mi primera impresión fue esa, la de un luchador, un hombre con un objetivo tan claro que el resto del mundo se desdibujaba a su alrededor. Hablaba de su futuro, de la oposición que quería sacar, no como un sueño sino como un hecho inevitable que solo requería tiempo y sacrificio. Y me contagió su ambición, su visión de una vida ordenada, segura, predecible. Yo, que venía de una familia donde todo era un, ya veremos, encontré en su certeza un refugio. Él era un plan, y yo quería formar parte de ese plan. En aquella época era diferente, era tierno, vulnerable. Me contaba sus miedos, el pánico a no estar a la altura de las expectativas de su padre, la presión de ser el primero de su familia en ir a la universidad. Y yo escuchaba y le decía que claro que podía, que tenía un talento y una constancia que yo no había visto en nadie. Y él me creía. Se nutría de mi fe en él. Me llamaba mi talismán, mi ancla. ¡Qué ironía! Un ancla sirve para que el barco no se vaya a la deriva, pero también para que no avance. Recuerdo una noche, en particular, llevábamos apenas un par de meses saliendo. Era invierno, llovía a cántaros sobre Madrid, y estábamos en su pequeño piso de estudiante, que era poco más que una habitación con una cocina diminuta. Había suspendido un examen parcial importante. Estaba hundido. No tirado en el sofá lamentándose, sino de pie, mirando por la ventana, con una rigidez en la espalda que gritaba derrota. No decía nada. Y ese silencio era peor que cualquier llanto. Me acerqué por detrás y lo abracé, rodeándole la cintura con mis brazos. Apoyé mi mejilla en su espalda y me quedé ahí, en silencio, respirando con él. Pasaron varios minutos. Sentía la tensión de sus músculos bajo mi abrazo. Finalmente, se giró despacio, me miró a los ojos y vi en ellos algo que nunca olvidaré, un miedo puro, infantil. «¿Y si no puedo?», susurró. «¿Y si todo esto es para nada, si acabo siendo un fracasado?». No le di un discurso motivacional, no le dije que era el mejor. Simplemente, le cogí la cara entre las manos, le aparté un mechón de pelo de la frente y le dije: «Pues si te caes, yo estaré aquí para ayudarte a levantar. Y si yo me caigo, sé que tú harás lo mismo, de eso se trata, ¿no? De ser un equipo». Él cerró los ojos, y apoyó su frente en la mía. Y en ese momento, en esa cocina fría, con el sonido de la lluvia de fondo, sentí que habíamos sellado un pacto que nada ni nadie podría romper.
Él me necesitaba. Y yo, Dios mío, yo necesitaba que me necesitara. Creí que estaba construyendo un amor a prueba de bombas. Un refugio para los dos. Lo que no sabía es que solo estaba construyendo su trampolín. Y que, una vez que saltara, no tenía ninguna intención de mirar hacia abajo. Pero esa noche creí en nosotros con toda mi alma. Creí que su éxito sería el mío, que su felicidad sería la mía. Creí en la promesa de un futuro compartido que él me pintaba con palabras y yo cimentaba con mis actos. Y esa creencia fue a la vez, lo más bonito y lo más destructivo que me ha pasado en la vida. Pasamos de aquel pacto sellado en una cocina fría a un compromiso oficial casi sin darnos cuenta. Fue una evolución natural el siguiente punto en el mapa que él había trazado para nosotros. No me lo pidió en un restaurante caro ni con un anillo de diamantes. Me lo pidió un martes por la tarde, en nuestro pequeño piso de alquiler, el que olía a libros y a la humedad del invierno. Acababa de recibir la nota de un simulacro de examen, uno de los más duros. Por primera vez en meses, había aprobado. Entró en el salón, donde yo corregía unos trabajos del colegio para sacarme un dinero extra. No dijo nada. Solo me tendió la hoja con la palabra apto, rodeada en un círculo rojo tembloroso. Sus ojos brillaban con una mezcla de agotamiento y triunfo que me partió el alma. No se arrodilló. Simplemente se sentó en el suelo, a mis pies, y apoyó su cabeza en mis rodillas. Esto es solo el principio de todo, dijo, con la voz ahogada contra la tela de mis vaqueros. Y entonces, levantó la vista. Cásate conmigo. Seamos el principio y el final de todo esto, juntos. No fue una pregunta romántica, fue una declaración de intenciones. Una pieza más en el engranaje de nuestro futuro. Y yo por supuesto dije que sí. Mi sí no fue un suspiro enamorado, fue un juramento, un ladrillo más que ponía con mis propias manos en los cimientos de la vida que estábamos construyendo. Nuestra boda fue como nuestra vida, práctica, llena de esperanza y con el presupuesto justo, una ceremonia civil en el ayuntamiento con la familia y 4 amigos. Mi vestido era de una tienda de la calle Mayor, y nuestra luna de miel fueron 3 días en una casa rural que nos prestaron en la sierra. Pero nos sentíamos invencibles. Éramos un equipo a punto de conquistar el mundo. Los primeros años de casados fueron una extensión de la trinchera, pero ahora con anillos a juego. Nuestra vida entera se convirtió en un mecanismo de relojería suizo diseñado con un único propósito, que él aprobara. Yo encontré un trabajo de media jornada en una oficina. No era mi vocación, pero el horario me permitía tener la cena lista cuando él terminaba su maratón de estudio, la casa en silencio para que pudiera concentrarse, y la energía suficiente para ser su entrenadora personal, su psicóloga y su secretaria. Nuestro piso era un santuario dedicado a la oposición. Las paredes del salón estaban forradas con esquemas de derecho administrativo, la mesa del comedor era un campo de batalla de subrayadores y manuales, y nuestras conversaciones giraban en torno a plazos, temas y posibles preguntas del tribunal. Los sueños eran siempre en plural y a futuro. Cuando apruebes nos compraremos un piso con terraza. Cuando apruebes viajaremos por Italia. Cuando apruebes tendremos tiempo para pensar en niños. Nuestra vida estaba en suspenso, en la sala de espera de un futuro prometido. Y yo era feliz en esa espera. Me sentía la arquitecta de nuestro destino, la pieza indispensable sin la cual nada funcionaría. Creía que su éxito sería nuestra victoria compartida. Y en medio de esa lucha, había momentos de una felicidad tan intensa y pura que, al recordarlos ahora, todavía me queman. Hubo una noche, la que para mí simboliza el punto más alto de lo que fuimos. Faltaban pocos meses para el examen final. La presión era casi física, se podía tocar en el aire denso de nuestro piso. Llevaba días sin dormir bien, obsesionado, al borde del colapso. Me desperté de madrugada por el silencio. Él no estaba en la cama. Lo encontré en el salón, a oscuras, sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared. Estaba rodeado por una montaña de libros, como si la fortaleza que había construido a su alrededor se hubiera derrumbado sobre él. Tenía la mirada perdida en la nada. No puedo, susurró cuando me senté a su lado. He llegado hasta aquí y no puedo, no me da la cabeza. Voy a suspender. Después de todo esto voy a fallarte. No intenté animarle con frases vacías. No le dije que era el mejor. Simplemente, me levanté. Fui a la cocina y puse a calentar leche. Le preparé un vaso con miel, como me hacía mi abuela cuando era pequeña y tenía pesadillas. Volví al salón, y se lo puse en las manos. No pienses en mañana, le dije en voz baja, ni en el examen, piensa solo en esto.
en que estás aquí, en nuestra casa y que yo estoy contigo. Y que pase lo que pase mañana cuando te despiertes, yo seguiré aquí. Él me miró. Y por primera vez en mucho tiempo, no vi al opositor implacable, sino al chico que conocí en la biblioteca. Vulnerable y asustado. Bebió un sorbo, y sin decir nada, se acurrucó a mi lado, apoyando su cabeza en mi hombro. Nos quedamos así, en silencio, durante casi una hora, viendo cómo las primeras luces del amanecer empezaban a teñir el cielo de Madrid. No hacían falta palabras. En ese silencio, en ese gesto tan simple, estaba todo nuestro universo. La confianza ciega, la entrega absoluta, la certeza de que éramos el refugio del otro. Justo antes de que saliera el sol, se incorporó un poco, me cogió la cara con sus manos, y me miró con una gratitud tan profunda, que me sentí la persona más importante del mundo. Eres mi hogar, me dijo. Sin ti todo esto sería solo un montón de papeles, tú lo conviertes en un futuro. Esa noche, en el suelo de aquel salón, sentí que habíamos tocado el cielo. Que nuestro amor era una aleación de un material indestructible. No sabía que algunos materiales, cuando se exponen a demasiada presión, no se doblan. Se quiebran. Y que nuestra caída sería tan estrepitosa como gloriosa había sido la escalada. El aprobado no fue una llave que nos abrió las puertas del paraíso. Fue una bomba de relojería que estalló en el centro de nuestro salón. Y yo no lo vi venir. Al principio el ruido de la celebración era tan fuerte que ahogaba el tic-tac. Los primeros días, las primeras semanas, fueron una nube de felicitaciones, de cenas con la familia, de brindis con champán barato que nos sabía a gloria. Estábamos en la cima del mundo que habíamos soñado. Pero la cima de una montaña es un lugar muy expuesto, y muy frío. El primer escalofrío lo sentí una tarde, un mes después del aprobado. Estábamos mirando catálogos de coches. Siempre habíamos hablado de comprar un utilitario de segunda mano, algo práctico para ir a la compra y escaparnos los fines de semana. De repente, él cerró el folleto que yo le enseñaba y señaló un deportivo descapotable en la página de al lado. Dijo. Este es un coche para alguien como yo. No dijo para nosotros. Dijo para alguien como yo. Me reí, pensando que era una broma. Pero él no se rió. Me miró con una seriedad que me heló la sonrisa. Hay que empezar a pensar en grande, ¿no crees? La imagen es importante ahora. Fue la primera vez que sentí que había una grieta, una fisura minúscula en el nosotros. A partir de ahí, las grietas empezaron a multiplicarse. Aparecieron sus nuevos colegas del trabajo. Gente con la que yo no tenía nada en común, que hablaban de fondos de inversión, de destinos de vacaciones exóticos y de política desde una atalaya que a mí me resultaba ajena. Las primeras cenas con ellos fueron una tortura. Yo intentaba participar, hablar de mis cosas, del colegio donde trabajaba, de mi pasión por la cerámica. Y sentía sus miradas condescendientes como si estuviera hablando de manualidades infantiles. Lo peor no eran ellos, era él. Él empezó a ser su portavoz. Recuerdo una cena en concreto, en un restaurante de esos con manteles de hilo y más cubiertos de los que sabía usar. Uno de sus compañeros me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que yo pudiera contestar, él se adelantó. Ella trabaja en un cole. Algo tranquilo para tener las tardes libres. Lo dijo con una sonrisita, como si mi trabajo fuera un pasatiempo adorable, un entretenimiento para no aburrirme en casa. Sentí como la sangre me subía a las mejillas. Quise gritarle que mi trabajo era importante, que yo ayudaba a niños a aprender a leer, que mi sueldo había pagado sus malditos manuales durante años. Pero me callé. Me encogí en mi silla y pasé el resto de la cena sonriendo y asintiendo. Sintiéndome como un fraude, una impostora en un mundo que no era el mío. De vuelta a casa, en el coche nuevo y caro que finalmente se había comprado, intenté hablar con él. Me ha dolido cómo has hablado de mi trabajo, le dije, con la voz temblorosa. Él ni siquiera me miró. Mantenía la vista fija en la carretera. Cariño, no te lo tomes así. Es que no lo entiendes. En estos círculos, hay que saber de qué se habla. Lo tuyo está bien, pero esto es otro nivel. Otro nivel. Esa frase se convirtió en su mantra, en el muro que construía entre nosotros, ladrillo a ladrillo. Mis opiniones sobre política eran simplistas. Mis gustos en cine, poco sofisticados. Mis amigas, un poco básicas. Cada una de sus palabras era un pequeño acto de demolición contra la persona que yo era. No me gritaba, no me insultaba. Era peor. Era un maltrato sutil, un veneno administrado en dosis tan pequeñas que tardé en darme cuenta de que me estaba matando por dentro. Me hacía sentir pequeña,
ignorante, anticuada. La chica del pueblo que se le había quedado corta al nuevo hombre de éxito en el que se había convertido. Y lo más terrible es que una parte de mí empezó a creérselo. Empecé a dudar de mi propio juicio, a callarme mis opiniones para no parecer estúpida, a vestirme como él creía que debía vestir la mujer de un alto funcionario. Estaba desapareciendo. Me estaba convirtiendo en un eco de sus expectativas. La sospecha de la traición no nació de una prueba, sino de una ausencia. Empezó a tener reuniones hasta tarde, viajes de trabajo de fin de semana, y cuando volvía, olía un perfume que no era el mío, y traía en la mirada una distancia que era más dolorosa que cualquier grito. Se volvió un experto en el manejo del móvil, siempre boca abajo sobre la mesa, siempre con él, hasta en el baño. El hombre que me lo contaba todo, se había convertido en un libro con candado. La confirmación llegó una noche de martes. Él se estaba duchando. Su portátil estaba abierto sobre la mesa del salón. Yo pasé por al lado para recoger unas tazas y, en ese instante, saltó una notificación en la esquina de la pantalla. Un correo electrónico. El remitente era un nombre de mujer que no conocía. El asunto era, recordando el fin de semana, ¿repetimos pronto? Me quedé paralizada. El corazón empezó a latirme en los oídos, un tambor sordo y violento. Sentí un frío glacial, que me recorría desde los pies hasta la nuca. Durante un segundo, que me pareció una eternidad, mi cerebro se negó a procesar lo que mis ojos estaban viendo. Es un error, me dije. Es del trabajo. Una clienta. Cualquier excusa. Pero mis manos se movieron solas, con el pulso temblando, abrí el correo. No era un correo, eran dos. El de ella y la respuesta de él, enviada esa misma mañana. Por supuesto que repetimos, ya estoy buscando hotel, pienso en ti. No leí más. Cerré el portátil de golpe, como si quemara. Me apoyé en la pared del pasillo porque sentí que las piernas no me sostenían. El sonido del agua de la ducha me parecía un rugido ensordecedor. Cada gota era un martillazo en mi cabeza. No lloré. No grité. Solo sentí cómo todo el edificio que había construido, cada ladrillo de sacrificio, cada viga de esperanza, se venía abajo sobre mí, en un silencio atronador. Cuando salió del baño secándose el pelo con una toalla, sonriendo, yo seguía de pie en el mismo sitio. Debió de ver algo en mi cara, porque su sonrisa se borró. ¿Qué pasa?, preguntó. Mi voz salió como un susurro roto. ¿Quién es Laura? Su rostro no cambió. No hubo sorpresa, no hubo pánico, no hubo culpa. Solo una fría y terrible calma. Dejó la toalla sobre una silla, se sentó en el sofá y me miró como si yo fuera una empleada a la que iba a despedir. Siéntate, me dijo. No lo hice. Las cosas cambian, empezó, con el tono de un profesor dando una lección. Yo he cambiado, he evolucionado. Este mundo, mi trabajo, requiere cosas que tú no entiendes. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas para no parecer demasiado cruel. Tú te has quedado atrás. Eres la misma que conocí en la biblioteca. Y yo ya no soy ese chico. No negó nada, no pidió perdón. Simplemente, lo expuso como un hecho, como una ley de la naturaleza. Como si yo fuera una etapa de su vida que ya había concluido. El amor, nuestro pacto, nuestro hogar, todo reducido a una fase superada de su desarrollo personal. En ese momento entendí que la traición no había sido un desliz, una aventura. Había sido una decisión. Él ya no me quería. Peor aún, me veía como un lastre. Y el maltrato emocional de los últimos meses, no había sido inconsciente. Había sido la preparación del terreno para esto. Para que, cuando llegara el golpe final, yo ya estuviera tan rota que no tuviera fuerzas para luchar. Me quedé de pie, en mitad del pasillo que yo misma había pintado de un color arena para que diera más luz, y le miré. Le miré de verdad, quizá por primera vez en años. Ya no veía al hombre que me susurraba sus miedos, ni al compañero de trinchera, ni siquiera al extraño arrogante de las últimas cenas. Veía un vacío. Un agujero negro, con la forma de mi marido, que lo había absorbido todo. Mi tiempo, mi dinero, mis sueños, mi identidad. Y ahora venía a por los restos. La gota que colmó el vaso no fue su frialdad. Fue la lógica implacable y cruel de sus palabras. Me estaba explicando mi propio despido de nuestra vida en común como si fuera un reajuste de plantilla. No había pasión en su crueldad, solo una eficiencia aterradora. Así que ya está, le dije. La voz no me tembló. Salió de un lugar profundo y helado que no sabía que existía dentro de mí. Tantos años, tantos cafés, tantas noches, para esto.
Para que me digas que me he quedado atrás. Él asintió levemente, como si yo por fin estuviera entendiendo un concepto complicado. Es la vida, dijo, encogiéndose de hombros. La gente crece en direcciones diferentes. Y en ese instante, lo supe que no había nada que negociar, nada que salvar. Luchar por él habría sido como intentar reanimar un cadáver. El hombre que yo amaba había muerto hacía mucho tiempo, y yo había estado viviendo con su fantasma. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. No fue un grito, ni una amenaza, fue una sentencia: quiero el divorcio. Esperaba una reacción, gritos, súplicas, negociaciones, algo, lo que fuera, pero no hubo nada. Su rostro, lejos de contraerse por el dolor, se relajó. Fue un alivio casi imperceptible, pero yo lo vi. El alivio de quien se quita un peso de encima. Si es lo que quieres, dijo, con una calma que me revolvió el estómago. Creo que es lo más sensato para los dos. Para los dos. Incluso en ese momento, seguía usando un plural que ya no existía. No había un nosotros. Solo estaba él, y la mujer a la que acababa de borrar de la ecuación. No hubo más que decir. Me di la vuelta, entré en nuestra habitación, la que compartíamos desde hacía 10 años, y no cogí ropa. No cogí fotos. Abrí el cajón de mi mesilla de noche, y saqué un pequeño libro de poemas que mi abuela me había regalado. El único objeto de esa casa que era solo mío, que no tenía nada que ver con él. Cogí mi bolso, las llaves del coche y caminé hacia la puerta. Él seguía sentado en el sofá. Ni siquiera se levantó. ¿A dónde vas?, preguntó, no con preocupación, sino con la curiosidad de quien pregunta por el tiempo. Me detuve con la mano en el pomo, no me giré para mirarle. No lo sé, respondí, pero a cualquier sitio que no sea este. Y salí. Cerré la puerta de la que había sido mi casa, y el sonido del cerrojo encajando fue el sonido más definitivo y desolador que he escuchado en mi vida. Los primeros días fueron un borrón de llamadas telefónicas y sofás ajenos. La primera noche la pasé en el coche, en un área de servicio de la A6, incapaz de decidir a quién llamar, a quién contarle que mi vida se había hecho añicos. Al amanecer llamé a mi mejor amiga, la misma a la que tantas veces le había fallado por quedarme en casa para que él estudiara. Solo le dije, se ha acabado. Y ella respondió, te estoy mandando mi ubicación. Ven, sin preguntas, sin juicios. Su casa fue mi primer refugio. Contárselo a mi familia fue como detonar una segunda bomba. Mis padres, que le adoraban, que veían en él la estabilidad que nunca habían tenido, no lo entendían. ¿Pero qué ha pasado? ¿Habéis discutido? Hija, esas cosas se arreglan. Intenté explicarles, pero mis palabras chocaban contra el muro de la imagen perfecta que yo misma había ayudado a construir. Su familia por supuesto se puso de su lado. Su madre me llamó para decirme que era una desagradecida, que no sabía valorar al hombre que tenía al lado. Cada llamada era un nuevo golpe. La separación de bienes fue una guerra de desgaste. Él contrató a un abogado caro, uno de esos tiburones que huelen la sangre a kilómetros. Mi abogada de oficio, una mujer joven pero con fuego en la mirada, me advirtió desde el primer día. Va a intentar dejarte sin nada. Va a argumentar que todo lo que tenéis lo ha conseguido él con su plaza, y así fue. El proceso fue una humillación constante. Cada extracto bancario, cada factura, cada ticket de la compra que yo había pagado, se convirtió en un arma que su abogado usaba para demostrar que yo no había aportado lo suficiente. Mi trabajo a media jornada, mis renuncias, mi apoyo incondicional, todo eso no contaba, no se podía cuantificar en euros. En la sala de reuniones de los abogados, él se sentaba frente a mí, con su traje impecable, y no me miraba. Hablaba de los bienes gananciales, y del piso conyugal, con la misma frialdad con la que me había hablado de su evolución personal. El momento más difícil fue durante una de esas reuniones. Estábamos discutiendo sobre el coche. Nuestro primer coche, un utilitario viejo que compramos con mis ahorros y que aún conservábamos. Yo lo quería, no por su valor, sino por lo que representaba. Era lo único que quedaba de aquellos tiempos en los que éramos un equipo. Su abogado dijo que no tenía sentido, que él se quedaría el coche nuevo, y yo podía quedarme esa chatarra. Y entonces él por primera vez habló. Miró a su abogado y dijo, no. Que se lo quede. Para que recuerde de dónde viene. Lo dijo sin mirarme, pero cada palabra fue un dardo envenenado directo a mi corazón. Estaba usando mis propios recuerdos como un arma para humillarme. En ese momento, algo se rompió para siempre. Toda la tristeza que sentía, se transformó en una rabia fría y lúcida. Dejé de luchar por los objetos. Le dije a mi abogada.
Que se lo quede todo. La casa, el coche nuevo, los muebles, todo. Yo solo quiero una cosa, mi libertad. El día de la firma fue un día gris de noviembre. Llovía. La sala del juzgado era pequeña, impersonal, y olía a polvo y a vidas rotas. Él ya estaba allí cuando llegué. Nos sentamos en la misma mesa, uno al lado del otro, sin mirarnos. Éramos dos extraños a punto de firmar un contrato. Cuando el funcionario puso los papeles delante de mí sentí que me faltaba el aire. Mis manos temblaban. Cogí el bolígrafo y su peso me pareció insoportable. Miré mi nombre, impreso junto al suyo, unido por una barra inclinada. 10 años de mi vida resumidos en un folio. Y entonces, firmé. El sonido de mi firma sobre el papel fue un arañazo. Un desgarro. Pero mientras trazaba la última letra de mi apellido sentí algo más. No fue alivio, no inmediatamente. Fue una extraña ligereza. Como si acabara de soltar un ancla que llevaba años arrastrando sin ser consciente de su peso. Levanté la vista y él ya había firmado. Se levantó, le dio la mano a su abogado y sin mirarme, se fue. Le vi alejarse por el pasillo del juzgado, con su espalda recta y su paso firme, caminando hacia su nueva vida. Y yo me quedé allí sentada, con el papel aún caliente de nuestras firmas delante de mí. Estaba sola. Estaba aterrorizada. No tenía casa, apenas tenía dinero, y mi futuro era un abismo. Pero por primera vez, en mucho, mucho tiempo, era solo yo, y en medio del miedo y del dolor, una idea minúscula, casi inaudible, empezó a abrirse paso. Quizá, solo quizá, eso era suficiente. El día que salí del juzgado, el mundo no se detuvo. La lluvia seguía cayendo sobre Madrid, los coches seguían salpicando agua sucia, y la gente corría a refugiarse con la misma prisa de siempre, pero mi mundo sí se había detenido. Y cuando volvió a arrancar, lo hizo en un silencio que nunca antes había conocido. Los primeros meses en mi nuevo piso de alquiler, fueron una lección sobre todas las formas que puede adoptar el silencio. Estaba el silencio de la nevera, que zumbaba sola en la cocina. Estaba el silencio de la cama, demasiado grande para un solo cuerpo, y el peor de todos, el silencio de las noches, cuando el cansancio no era suficiente para apagar el ruido de mi cabeza. Las preguntas volvían una y otra vez, como fantasmas en una casa encantada. ¿Por qué no fui suficiente? ¿Qué hice mal? ¿Cómo no me di cuenta? Cada objeto en aquel piso vacío me recordaba mi fracaso. Montar un simple mueble se convertía en una odisea que terminaba en lágrimas de frustración. Cocinar para una sola persona me parecía el acto más triste del mundo. Me alimentaba de ensaladas de bolsa y yogures, porque el esfuerzo de hacer algo más elaborado para mí misma me parecía un derroche. Mi vida se había encogido hasta caber en el espacio entre el sofá y la televisión. Pero en medio de ese páramo, empezaron a brotar pequeñas, casi invisibles, briznas de hierba. Un día, después de semanas sin ganas de nada, me di cuenta de que podía poner la música que a mí me gustaba tan alta como quisiera. Otro día, me compré un pijama de dibujos animados, de esos que él siempre había calificado de infantiles. Una noche, decidí cenar un bol de cereales en el sofá viendo una comedia romántica malísima, y a mitad de la película, me di cuenta de que estaba sonriendo. Eran victorias minúsculas, ridículas para cualquiera, pero para mí eran la prueba de que, bajo los escombros, todavía respiraba. Eran los primeros sorbos de una libertad que no había pedido, pero que empezaba a saber, extrañamente, ahogar. La verdadera reconstrucción empezó cuando acepté que no podía hacerlo sola. Pedir ayuda fue el acto más valiente y aterrador que he hecho en mi vida. Encontré una terapeuta, una mujer de mirada serena que no me juzgaba, que simplemente me escuchaba. Durante semanas, vacié sobre ella toda la rabia, el dolor y la culpa que me ahogaban. Y un día, cuando terminé mi letanía de autocompasión, me miró y me dijo: «Vale, todo eso es lo que eras con él, pero ahora que no está, ¿quién quieres ser tú?». La pregunta me dejó sin aire. Me di cuenta de que llevaba más de una década sin planteármela. Mi identidad había sido un anexo a la suya. Y sin él, no tenía ni la más remota idea de quién era o qué quería. Aquella pregunta fue el martillo que rompió el dique. Lloré por la chica que fui, por la mujer que me había perdido por el camino, por el futuro que nunca sería. Y cuando se me acabaron las lágrimas, sentí un vacío, pero ya no era el vacío aterrador de la soledad, era el vacío de un lienzo en blanco. Empecé a pintar ese lienzo con colores que no sabía que tenía dentro. Recordé mi vieja pasión por la cerámica, la que abandoné porque manchaba mucho, y no teníamos tiempo para hobbies. Me apunté a un pequeño taller de barrio,
La primera vez que mis manos tocaron el barro, sentí una conexión con la tierra, una sensación de crear algo desde cero, que fue profundamente sanadora. Al principio mis piezas eran torpes, imperfectas, se rompían en el horno. Pero no me importaba. Cada cuenco deforme, cada taza torcida era mía. Era el resultado de mi paciencia, de mi esfuerzo, de mis manos. Estaba, literalmente, reconstruyéndome con barro. Llamé a mis amigas, las de verdad, las que había dejado en un segundo plano. Y me recibieron como si nunca me hubiera ido. Con un abrazo y una copa de vino, listas para escuchar y para recordarme la mujer divertida, inteligente y fuerte, que ellas siempre habían visto, incluso cuando yo no podía. Dejé mi trabajo de media jornada en la oficina, ese que solo servía para cuadrar horarios, y encontré un puesto de maestra de apoyo en un colegio de educación especial. El sueldo era menor, pero la recompensa era infinita. Cada pequeño logro de mis alumnos era una victoria que me llenaba el alma de una forma que ningún extracto bancario podría igualar. Hoy, mi vida no se parece en nada a la que planeé en Servilletas de Bar. Vivo en un piso pequeño en el barrio de Malasaña, con las paredes llenas de cuadros que he pintado yo, y estanterías repletas de mis piezas de cerámica. Por las mañanas trabajo en el colegio, y por las tardes, mi salón se transforma en un pequeño taller donde doy forma a mis encargos. Huele a barro húmedo y a pintura fresca. No hay trajes caros en el armario, pero sí delantales manchados de arcilla. No tengo un coche deportivo, pero sí una bicicleta con la que recorro Madrid los domingos por la mañana. He cambiado, claro que sí. La ingenuidad se fue para siempre, pero en su lugar ha crecido algo mucho más fuerte. La confianza en mi propio juicio. He aprendido a poner límites, a decir no, sin sentirme culpable. He aprendido que el amor no es sacrificio, es compañía. Que una pareja debe ser un equipo donde los dos reman en la misma dirección. No uno que rema mientras el otro marca el rumbo. He aprendido que la soledad y estar sola son dos cosas muy diferentes. Disfruto de mi propia compañía, de mis silencios elegidos, de mis planes improvisados. ¿Le he perdonado? No sé si esa es la palabra. Perdonar implicaría que su opinión todavía me importa. Lo que he hecho es algo más profundo. He aceptado. Acepto que él fue una parte de mi historia, un capítulo doloroso pero necesario, que me enseñó la lección más importante de mi vida. Ya no siento rabia cuando pienso en él. A veces incluso siento una extraña y lejana compasión por aquel hombre que necesitaba escalar tan alto para sentirse alguien, sin darse cuenta de que la verdadera cima estaba en otro lugar. He perdonado a la vida por aquella curva tan brusca, porque al otro lado del desierto estaba yo, esperándome. El futuro ya no es un destino planificado, es un camino que recorro cada día. No busco el amor, pero no le cierro la puerta. Sé que si vuelve a llegar, será de otra manera. Será un amor entre dos personas completas, no entre dos mitades que intentan llenarse mutuamente. Será un amor que sume, no que reste. Pero si no llega, también está bien, porque la felicidad que siento ahora no depende de nadie. Nace de mis manos cuando modelo el barro, de la sonrisa de un niño cuando aprende a escribir su nombre, de un café con una amiga, de ver atardecer desde mi balcón. Nace de saber que, si todo se volviera a derrumbar mañana, yo sabría cómo empezar de nuevo. Porque ya lo hice una vez. Y descubrí que los cimientos más sólidos no se construyen fuera, se construyen dentro. Si pudiera volver atrás y sentarme en el suelo de aquella cocina, al lado de la chica que fui, de esa joven que creía que el amor era sinónimo de sacrificio, no sé si intentaría salvarla del dolor que se avecinaba. Porque ese dolor, visto desde aquí, fue el parto. El nacimiento de la mujer que soy hoy. Pero sí le diría algunas cosas al oído. Le susurraría, esa fuerza inagotable que sientes, esa capacidad infinita para cuidar, para sostener, para construir, no es de los dos, es tuya. Y un día, cuando te quedes sin nada, descubrirás que con eso te basta y te sobra para levantarte de nuevo. Le diría, no te encojas para caber en los sueños de nadie, no pidas perdón por tus propias ambiciones, por pequeñas que te parezcan. Tu pasión por el barro, tus risas con tus amigas, tus ganas de viajar a un pueblo perdido de la costa, no son pasatiempos. Son las migas de pan que te están marcando el camino de vuelta a casa. El camino de vuelta a ti. Y sobre todo, la miraría a los ojos y le diría, tu valor no se mide por lo indispensable que eres para él. Tu valor no está en su éxito. Tu valor es. Simplemente es. Y nunca, nunca dejes que nadie, ni siquiera el hombre al que amas con toda tu alma, te convenza de lo contrario.
Y a ti que quizás me estás escuchando desde tus propias ruinas con el eco de un portazo todavía resonando en las paredes de tu vida. A ti que te preguntas en qué te equivocaste si no fuiste suficiente, si podrías haber hecho algo más, escúchame. El problema nunca fuiste tú. Tu capacidad de amar, de entregarte, de creer en un proyecto común, no es una debilidad. Es un superpoder. Solo que lo estabas invirtiendo en la empresa equivocada. No dejes que el dolor te convenza de que no vales nada. El dolor es solo un maestro muy severo. Te está obligando a mirar hacia adentro, a buscar en el único lugar donde nadie podrá arrebatarte nada, en ti misma. La reconstrucción es lenta. Habrá días en los que montar una estantería te parecerá una hazaña digna del Everest. Celébralo. Habrá días en los que sonreír te parecerá un acto de rebeldía. Sonríe. Permítete llorar, permítete sentir rabia, pero no te instales en el victimismo. Porque no eres una víctima, eres una superviviente. Y en las cicatrices de los supervivientes no solo hay dolor, hay un mapa. El mapa hacia una versión de ti misma más fuerte, más sabia y sobre todo, más libre de lo que nunca has sido. El proyecto más importante de tu vida no es el futuro de nadie. Es la construcción diaria y consciente de tu propio ser. Él aprobó la oposición y creyó que había conquistado el mundo. Lo que no sabía es que al perderme me estaba regalando el universo entero. Porque la estabilidad que tanto busqué fuera, la fuerza que deposité en él, la estabilidad era yo. Y siempre lo fui.